Empezamos este vídeo dando una definición. Supongamos que V es un K-espacio vectorial, siendo K un cuerpo, y U sub 1, U sub 2, U sub R son subespacios de V. Diremos que la suma de U sub 1, U sub 2 hasta U sub R es directa si todo vector de la suma, que como sabemos es un subespacio, de V se expresa de forma única. Sabemos que todo vector de la suma se expresaría como suma de un elemento de U sub 1 más un elemento de U sub 2 más un elemento de U sub R, pues si esta expresión es única, si se expresa de forma única como suma de un elemento de U sub 1 más un elemento de U sub 2 más, puntos suspensivos, un elemento de U sub R. En ese caso, escribiremos U sub 1 más U sub 2 más U sub R como U sub 1 suma y un círculo que rodea la suma, U sub 2 suma con un círculo más U sub R. O sea que en el momento que pongamos esto de aquí, estaremos diciendo que U sub 1, U sub 2, U sub R son suma directa. O sea que todo vector de U sub 1 más U sub 2 más U sub R se expresa de forma única como suma de un elemento de U sub 1 más un elemento de U sub 2 más un elemento de U sub R. Y vamos a demostrar un resultado donde se caracteriza que un número finito de subespacios sean suma directa. Supongamos que V es un K-espacio vectorial y U sub 1, U sub 2, U sub R son subespacios de V. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. O sea, es lo mismo decir lo que vamos a decir en los tres apartados siguientes. 1. Que U sub 1, U sub 2, U sub R son suma directa. O sea que todo vector de la suma se expresa de forma única. 2. Que simplemente con que esto de la forma única ocurra para el 0 ya se tiene, que son suma directa, que 0 se expresa de forma única como suma de elementos de U sub 1, U sub 2, U sub R, y evidentemente esta será 0 igual a 0 más 0 más 0, porque es una forma de expresarse. 0 igual a 0 más 0 más 0, donde este primer 0 pertenece a U sub 1, este segundo a U sub 2, este último a U sub R, y la tercera forma de decir lo anterior es que si cogemos un U sub i cualquiera, U sub i interceptado con la suma de los otros u's,
eso se escribe u sub i menos 1, llegamos a u sub i menos 1, nos saltamos el u sub i más 1, u sub r, esta intersección nos da 0. Pues vamos a demostrar este resultado. Queremos demostrar que esas afirmaciones o sentencias son equivalentes, o sea que 1 sí, solo sí, 2 sí, solo sí, 3. Por transitividad se tendrá 1 sí, solo sí, 3. Entonces vamos, para ello, veamos que 1 implica 2, implica 3, implica 1. Evidentemente, si se tiene esto último, se tiene esto de aquí arriba. Pues vamos allá. Demostremos en primer lugar que 1 implica 2, pero 1 es que todo vector se expresa de forma única. En particular, el 0 se expresará de forma única. O sea que si se tiene 1, se tiene claramente 2. Esto es obvio. Vamos a 2 implica 3. Ya esto ya. Vamos ahora a esta segunda implicación. 2 implica 3. Supongamos que 0 se expresa de forma única. Y veamos que la intersección es igual a 0. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que u sub i, para un i perteneciente a 1 hasta r, intersectado con la suma de los otros, es distinto de 0. Si esta intersección es distinta de 0, es porque existe un vector distinto de 0 que pertenece a la intersección. Más u sub i más 1, lo que pone en la derecha si no se ve bien, en la izquierda. Vale, entonces, ¿formas de expresar el 0? Pues la que ya sabemos. 0 igual a 0 más 0 más 0 es una forma de expresar el 0. Veamos que también tenemos otra forma de expresar el 0. Bueno, evidentemente, otra forma de expresar el 0 es 0v más menos v. Este v pertenece a u sub i, este menos v, como v pertenece a u sub 1 intersectado a u sub i menos 1 más u sub i, perdón, u sub 1 más u sub i menos 1 más u sub i más 1 más u sub r, este menos v pertenecerá a u sub 1 más u sub i menos 1 más u sub i más 1 más u sub r. Por lo tanto, tendremos esto que está en u sub i. Nos interesa que esté en u sub i. Y ese menos v que pertenece a u sub 1 más u sub i menos 1 más u sub i más 1 más u sub r. Luego el menos v será igual a un u sub 1 más u sub i menos 1 más u sub i más 1 más u sub r. Donde este pertenece a u sub 1, este pertenece a u sub i menos 1, este pertenece a u sub i más 1 y este pertenece a u sub r. Luego ya tendremos que esto sería igual a, escribimos esto de aquí, u sub 1 más u sub i menos 1 y ahora ponemos el v este aquí, más v más u sub i más 1 más u sub r. El v es distinto de 0, como hemos dicho, y esto sería una expresión del del 0 como suma de elementos de cada uno de los u sub i, evidentemente distinta de la que tenemos aquí, porque v es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que esto es una contradicción porque por 2 estamos suponiendo que la expresión de 0 como suma de elementos de los u sub i es única.
luego ya tendremos 2 implica 3 y ahora vamos a demostrar que 3 implica 1. Para demostrar que 3 implica 1 voy a borrar 2 implica 3 para que me quepa en la hoja. Borro. Si quieres continuar analizando lo que he hecho en 2 implica 3 para la pantalla, aprieta pausa y cuando ya lo has revisado pues sigues con el vídeo. Borro. Entonces ahora vamos a demostrar que 3 implica 1. Entonces 2 implica 3 ya. Vamos a 3 implica 1. Queremos demostrar que U sub 1, U sub 2, U sub R son suma directa partiendo de 3. Entonces, supongamos que no lo son. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos entonces que los U sub i no son suma directa, o sea que un vector de U sub 1 más U sub 2 más U sub R admite por lo menos dos formas diferentes de expresarse como elementos, como suma de elementos de los U sub i. Supongamos que V pertenece a V tal que V se expresa como U sub 1 más U sub R, donde U sub 1 pertenece a U sub 1, U sub R pertenece a U sub R, y además que V es otra expresión, vamos a suponer que es W sub 1 más W sub R, donde este pertenece a U sub 1, este pertenece a U sub R, dos formas diferentes. Y llegaremos a una contradicción. Entonces tenemos que como son las dos formas diferentes, existe un i perteneciente a 1 hasta r, tal que el u sub i es distinto del w sub i. Y entonces 0 es v menos v, y esto sería igual v, u sub 1 más u sub r. Ahora, menos v, utilizamos esta expresión de aquí, w sub 1 más w sub r. Entonces, agrupamos y vamos a poner todas las posiciones y menos 1, y más 1, y menos 1, y más 1 que estarán ahí dentro. Agrupando tenemos u sub 1 menos w sub 1 más u sub i menos 1 menos w sub i menos 1 más u sub i menos w sub i más u sub i más 1 menos w sub i más 1 más u sub r menos w sub r. Casi no me cabe. Entonces, vamos a pasar todo esto de aquí y todo esto de aquí a la otra parte restando, y tendríamos que, como pasa, cambia el signo de todo, tendríamos w sub 1 menos u sub 1 más w sub i menos 1 menos u sub i menos 1 más w sub i más 1 menos u sub i más 1 más w sub r menos u sub r. Esto sería igual a lo que se nos ha quedado en la otra parte, u sub i menos w sub i, y ahora analicemos este elemento, que es el mismo que este, y que vamos a llamar z. Z es ese y también es esto. Bueno, ese z es distinto de 0 porque es u sub i menos w sub i, y hemos dicho que u sub i es distinto de w sub i.
Por ser z u sub i menos w sub i, como el u sub i y el w sub i pertenecen a u sub i, esto pertenece a u sub i. Y esto pertenece a u sub 1, esto pertenece a u sub i menos 1, esto pertenece a u sub i más 1 y esto pertenece a u sub r. Luego tenemos un elemento distinto de 0 que pertenece a u sub i, pero también pertenece a u sub 1 más u sub i menos 1 más u sub i más 1, ahí sobran los puntos suspensivos, más u sub r. Luego hemos demostrado que para SI, u sub i, miramos arriba, intersectado la suma de los otros u sub i es distinto de 0 porque tenemos un elemento distinto de 0 que está en ambos. Esto es una contradicción de suponer que un vector de v admite dos expresiones y por lo tanto la expresión es única y se concluye 1, o sea que son suma directa.